Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Asal Suba y Erkan Merik, una historia que, según todos, había llegado a su fin, hasta hoy. La reciente declaración de Asal en una entrevista exclusiva ha reabierto heridas, despertado esperanzas y hecho que millones de fans se pregunten lo mismo. ¿Realmente se había cerrado ese capítulo? Lo que vivimos no fue cualquier cosa. Y no ha terminado. Todo comenzó con una entrevista aparentemente inocente durante un programa de variedades. Asal estaba allí para promocionar su nuevo proyecto, pero bastó una simple pregunta sobre el amor para encender el caos. Cuando el presentador le preguntó si había alguien especial en su vida, la actriz bajó la mirada, sonrió con nostalgia y soltó una frase que lo cambió todo. Hay historias que simplemente no terminan porque están hechas para ser eternas. Las redes sociales estallaron en segundos. El nombre de Erkan Merik se convirtió en tendencia y las especulaciones comenzaron a multiplicarse. En medio de todo el revuelo, una fuente cercana a ambos aseguró que Asal y Erkan habían retomado el contacto recientemente. No sé si es amor, no sé si es nostalgia, pero están hablando de nuevo. Y eso ya es mucho, comentó la fuente. Lo que vino después fue aún más impactante. Durante un evento benéfico en Estambul, Erkan fue abordado por un periodista que, sin rodeos, le preguntó sobre las declaraciones de Asal. El actor, visiblemente nervioso, respondió: algunas conexiones no necesitan explicaciones. Ella sabe lo que significa para mí. Y si hay algo que aprender de todo esto, es que nunca digas nunca. ¡Boom! Las palabras de Erkan fueron como gasolina en un incendio. Las redes se dividieron entre quienes apoyan una reconciliación y quienes creen que deberían seguir caminos separados. Pero el punto clave llegó cuando Asal, a través de una historia de Instagram, compartió una imagen de una antigua pulsera que, según los fans, Erkan le regaló durante su primera etapa como pareja. Acompañó la foto con una frase corta pero contundente: algunas cosas no se olvidan. Desde entonces, los movimientos de ambos son seguidos al detalle. Se dice que han sido vistos cenando juntos en un restaurante discreto en el Bósforo, y que incluso habrían tenido una larga conversación en el mismo parque donde se tomaron una de sus fotos más emblemáticas hace años. Ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la información, pero eso no ha impedido que los seguidores revivan cada momento de su historia. No buscamos revivir el pasado, sino entender si todavía hay un futuro, habría dicho Asal en una charla privada con una amiga cercana. Y esa frase ha sido repetida en todas partes como una señal de que, tal vez, estemos frente a una segunda oportunidad. Lo que es evidente es que hay sentimientos que no mueren fácilmente. La química entre ellos fue siempre palpable, tanto dentro como fuera de las cámaras. Y ahora, con estas declaraciones, se reaviva la ilusión de un amor que se negó a apagarse del todo. Y como si todo esto no fuera suficiente, los fans más observadores notaron otro detalle que reavivó aún más las sospechas: Asal comenzó a seguir nuevamente a Erkan en redes sociales. No solo eso, también le dio me gusta a una antigua publicación donde él hablaba sobre los aprendizajes que deja el amor verdadero. En cuestión de horas, las capturas de pantalla inundaron Twitter, Instagram y TikTok, con miles de comentarios como «está pasando» o «Erkan vuelve, lo sabíamos». Pero no fue hasta la noche del sábado cuando las sospechas se convirtieron en casi certezas. Durante una gala de premiación a la que ambos asistieron,
aunque por separado, las cámaras captaron el momento exacto en que se cruzaron en el vestíbulo. Aunque intentaron mantener la compostura, una sonrisa cómplice, una mirada prolongada y un leve roce de manos bastaron para desatar el griterío de los presentes. Los reporteros no tardaron en abordarlos, pero ambos se limitaron a sonreír y seguir caminando. Unos días después, Erkan fue invitado a un programa nocturno donde, inevitablemente, le preguntaron por la situación con Asal. Sin rodeos pero con elegancia, respondió: hay historias que no necesitan ser contadas, solo sentidas. Y lo que sentimos, sigue ahí. No ha desaparecido, solo estaba esperando el momento adecuado. Por su parte, Asal publicó un video en sus redes mostrando una canción muy significativa para ambos, Senden Sonra de Rafet El Roman, acompañada de un texto simple: algunas melodías no envejecen. Los comentarios se dispararon con teorías, recuerdos y mensajes de apoyo. Estamos llorando con esta indirecta, escribió una fan. Si vuelven, que sea para siempre, exclamó otra. Y no acaba ahí. Una fuente de producción cercana a un nuevo proyecto en el que ambos estarían involucrados confesó que los productores están considerando reunirlos en una ficción romántica que retrate, de alguna forma, su propia historia. El público los ama juntos, y ellos, bueno, parece que también están listos para escribir un nuevo capítulo. Lo más conmovedor fue un comentario que Asal dejó en una publicación sobre las segundas oportunidades: a veces no es volver atrás, es volver a lo que nunca debió romperse. Esta frase fue interpretada como una declaración velada pero poderosa, y Erkan no tardó en reaccionar con un simple corazón rojo. ¿Casualidad? ¿Mensaje directo? Nadie lo sabe con certeza, pero todos lo sienten en el aire: algo está pasando. Y así, mientras los rumores crecen, los gestos hablan más que las palabras. Quizás lo que Asal y Erkan vivieron no haya sido un simple romance del pasado, sino una historia inconclusa esperando su final feliz. El destino tiene formas misteriosas de reencontrar a quienes nunca debieron separarse, comentó un fan en un video recopilatorio de la pareja. Y con cada nuevo indicio, más personas creen que esta historia apenas comienza, otra vez. Gracias por ver nuestro video. Si también crees que esta historia merece una segunda oportunidad, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu voz también es parte de esta historia.